su canal Verdad y Vida. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder comunicar su palabra, su verdad a través de estos cortos estudios bíblicos que se están llevando a cabo. Les damos gracias a todos los que nos están sintonizando y esperamos que hasta el día de hoy, el episodio número 3, estas enseñanzas hayan sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Hemos cubierto el episodio número 1, donde hablamos acerca de la caída del hombre. En el episodio número 2 hablamos acerca de las consecuencias de esta caída. Yo creo que tenemos bastante terreno cubierto en los pasajes bíblicos que hemos tocado. Y ahora vamos al episodio número 3, el cual es las implicaciones de la caída de Adán. Y aquí vamos a ver también ciertos pasajes bíblicos que son sumamente relevantes en cuanto a la caída del hombre en el pecado. Y no solo eso, sino cómo esa caída o la desobediencia de Adán en Génesis nos afecta a nosotros en el siglo XXI, y cómo todos los hombres, desde Adán hasta nosotros en el día de hoy, somos afectados por la decisión que Adán tomó en el huerto o en el jardín del Edén. Les pregunto, ¿has escuchado alguna vez alguna frase como esa persona es muy buena? O tú eres de los buenos. O puede haber escuchado también él o ella es de buen corazón. O especialmente en un funeral donde están velando a un cadáver, se dice esta persona fue muy buena, sin considerar nada de lo que haya hecho en el pasado. Simplemente utilizan esta frase. O cuando el evangelio es presentado a un individuo en particular, muchas veces, lo he escuchado yo personalmente, dicen, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, trato de siempre hacer cosas buenas, así que me considero una persona buena. Amigos, hermanos que me están escuchando, estas expresiones son totalmente falsas. Todas estas expresiones están muy lejos de la verdad que revelan las Escrituras. Cuando hablamos de la caída de Adán, nos damos cuenta que Dios crea al hombre, en Génesis capítulo 1, verso 26, a su imagen, a su semejanza. Sin embargo, como vimos en el episodio número 1, el hombre pecó, así que distorsionó la imagen de Dios en él, introdujo el pecado en su corazón, y este pecado que fue introducido en su corazón afectó cada aspecto de la vida del hombre, de manera que los afectos, las inclinaciones del corazón, las decisiones, la voluntad del hombre, sus emociones, su mente, fueron todas afectadas, ahora fueron o están siendo dominadas por el pecado. No solo Adán y Eva fueron afectados por su desobediencia, sino que todos los seres humanos que nacieron a partir de ellos heredaron el pecado como parte de su naturaleza humana. La naturaleza pecaminosa se transmitió a todos los seres humanos a lo largo de todas las generaciones. Y podemos entender estas implicaciones de la caída o del pecado de Adán en nosotros evaluando estas tres características, que es donde quiero desarrollar este pequeño estudio de este episodio número 3. Número 1. El pecado corrompe y afecta todo el ser del hombre, tanto la parte material como la parte inmaterial. Número 2. El pecado incapacita al hombre para agradar a Dios. Y número 3. Todos los hombres participan de la misma naturaleza pecaminosa que los corrompe y les impide agradar a Dios. Vamos a desarrollar estas tres características a través de este pequeño estudio. El pecado corrompe y afecta todo el ser del hombre. Note el énfasis en la palabra todo, hablando de el efecto que tiene el pecado en el ser humano. Afirmamos que el pecado produjo en el hombre o controló al hombre de tal forma que todo su ser se vio afectado. De la misma forma como el humo del fuego dentro de una casa afecta a todos los enseres y llena toda una casa por dentro. De esa misma forma, el pecado afecta todas las facultades del hombre, desde su corazón, su mente, sus pensamientos, su voluntad, sus emociones son afectadas, y también es afectado su cuerpo,
¿Cómo lo vemos? Primeramente en el cuerpo, vemos que el cuerpo del hombre va en continuo deterioro desde que nace hasta que muere. Cuerpo que se enferma, cuerpo que se cansa, las mismas células se van degenerando con el tiempo. Por lo tanto, vemos que el pecado afectó el cuerpo del hombre. A medida que se va deteriorando, vemos el efecto del pecado en el cuerpo del hombre, al punto de llevarlo a la muerte física, que es parte de la advertencia de Dios a Adán en Génesis 2:16, cuando le dijo: si comieres de este árbol, ciertamente morirás. No solamente morirás físicamente, sino que morirás espiritualmente. Vemos que también el alma del hombre es afectada. El alma está compuesta por las emociones, el alma también está compuesta por la voluntad y por los pensamientos. Emociones, voluntad y pensamientos o mente. Estas tres partes del hombre fueron afectadas, corrompidas, deterioradas por causa del pecado que Adán cometió en el huerto del Edén. Si se fijan, voy a leer algunos pasajes bíblicos donde revelan claramente el efecto del pecado en la vida del hombre. En el libro o en la carta de Tito, del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, verso 15, dice: todo es puro para los de corazón puro, en cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Jeremías capítulo 17, verso 9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? En Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. Pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de dentro. De esas son las cosas que contaminan al hombre. Note lo claro que las escrituras nos hablan acerca de la condición del ser humano. El corazón del hombre es engañoso, nos dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre y la conciencia está corrompida, está deteriorada, está podrida, está sumamente contaminada con la realidad del pecado. Lo vemos muy claramente también en el libro de Génesis, en el capítulo 6, donde Dios, hablando con Noé, lo deja muy claro y nos dice y nos narra las escrituras que el corazón del hombre va de continuo al mal. Es la realidad del corazón del hombre. Es como fue contaminado, corrompido el corazón del ser humano a causa del pecado que Adán cometió al principio. Fíjense también el próximo punto, la próxima característica, es que el pecado no solo afecta todo el ser del hombre, sino que incapacita al hombre a agradar a Dios. Es imposible que el hombre pueda agradar a Dios por sí mismo, ya que su corazón y su mente, su voluntad han sido afectados por el pecado, de tal manera que las inclinaciones naturales del hombre son siempre hacia el mal, a deshonrar a Dios. En Romanos capítulo 8, versos 7 al 8 nos dice el apóstol Pablo: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Cuando hablamos de carne en este versículo, estamos hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano que ha sido corrompida y afectada por el pecado. Note que el apóstol Pablo dice que ni siquiera la carne puede agradar a Dios. No quieren obedecer a Dios, ni tan siquiera pueden hacerlo. No tienen el deseo ni la capacidad. ¿Por qué? Porque el pecado imposibilita al hombre agradar a Dios, cumplir sus mandatos, cumplir su ley. En Juan capítulo 15, verso 5, el Señor le dice a sus discípulos: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer.
Así que el Señor Jesús nos dice claramente que separados de Él simplemente somos unas ramas que no llevan fruto, que no tienen vida, que estamos muertos en nosotros mismos, en nuestros pecados. Por lo tanto, somos incapaces de agradar a Dios. No hay ni uno solo bueno, como veremos en el próximo pasaje que vamos a ver. No hay forma, mi amado amigo, mi amado hermano, que por nuestras propias fuerzas agrademos a Dios, lleguemos a su corazón, complazcamos su corazón. ¿Por qué? Porque hemos sido afectados profundamente por el pecado que Adán cometió al principio. El tercer punto, la tercera característica, es que todos los hombres participan de la misma naturaleza pecaminosa que los corrompe y que les impide agradar a Dios. Note Romanos capítulo 3, verso 9. Lo voy a leer rápidamente. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Note esa palabra o esa frase, todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí vemos toda la condición o la condición de todos los hombres sobre la faz de la tierra. Nos dicen los salmos que Dios se inclina desde su trono a mirar la tierra, y cuando ve la tierra ve que no hay ni tan siquiera un ser humano, un hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Dice que no hay ni uno justo. Entonces, ¿habrán seres humanos buenos? Las frases que mencionamos al principio serán ciertas. A la luz de estos pasajes bíblicos nos vamos a dar cuenta de que no hay ni un solo ser humano bueno. Y si somos honestos con nosotros mismos, delante de Dios y delante de su palabra, nos vamos a dar cuenta y tenemos que confesar que somos malos, que nuestras inclinaciones van de continuo al mal, que estamos en un grave problema. Note lo que dice Romanos capítulo 5, verso 18 y verso 19. Y de ambos versos voy a tocar solamente la primera parte o la primera sección, el 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación a todos los hombres. Y el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Los seres humanos reciben una naturaleza pecaminosa de parte de Adán al momento de nacer. Heredamos una inclinación natural al pecado. Pero esto no es lo único que heredamos. No solamente heredamos una inclinación natural al pecado, heredamos también la condenación de Adán por causa del pecado. Entonces surge una pregunta que es muy válida. ¿Adán pecó y yo soy culpable? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Adán era el representante legal de todos los hombres. Adán, como representante de toda la humanidad, transgredió el mandato de Dios, y sus consecuencias son imputadas a todos los hombres que vendrían después de él. En 1 Corintios capítulo 15, verso 22, muy claramente nos dice el apóstol Pablo, porque así como en Adán todos mueren. La próxima parte de este versículo la vamos a tocar en el próximo episodio. Pero noten estos pasajes que hemos tocado, hermano. Ciertamente el pecado presenta un panorama sumamente oscuro. Si esto fuera todo lo que nos es anunciado por el Evangelio, estaríamos en grandes problemas. Lo único que nos queda es intentar huir de la ira de un Dios santo y justo, cuyos ojos no pueden ver el mal, cuyos brazos no pueden quedarse cruzados delante de la maldad. La pregunta que nos debemos hacer entonces, ¿a dónde podríamos huir? ¿Cuán rápido, cuán lejos podríamos o deberíamos huir para salvarnos de la ira del Dios Santo? Luego de ver estas verdades acerca de nuestra corrupción y de nuestros corazones corrompidos,
nos preguntamos, ¿podríamos nosotros ofrecer alguna buena obra o algún sacrificio extremadamente bueno que pueda complacer el corazón de Dios? ¿Quién podría resolver este problema tan grande y sacarnos de este gran aprieto en el que estamos por causa del pecado? Definitivamente el hombre necesita un Salvador. Definitivamente la humanidad necesita de un Salvador. Necesitamos de un Salvador y tenemos que reconocer esto. Si no vemos la realidad del pecado, si no vemos el panorama oscuro que nos presentan las Escrituras acerca de la corrupción del hombre, jamás y nunca vamos a entender nuestra gran necesidad de un Salvador. El hombre no entiende, no ve su necesidad de un Salvador porque no ha visto la profundidad de su pecado y cuán profundamente hemos ofendido a Dios. Necesitamos un Salvador. En el próximo episodio vamos a estar viendo entonces cómo podemos ser salvos. ¿Quién es ese gran Salvador que necesitamos nosotros como seres humanos? Y recuerde, el pecado afectó y dañó todas las áreas del hombre. Incapacitó al hombre o nos incapacitó a nosotros de agradar a Dios. No podemos agradar a Dios por causa del pecado. Finalmente, todos los hombres fueron afectados por el pecado. No hay ni uno solo bueno. No hay manera de que el hombre haga buenas obras por sus propias fuerzas y agrade a Dios. Así que, ¿quieres saber quién es este Salvador? Espera el próximo episodio, el episodio número 4, donde hablaremos del gran Salvador que necesitan todos los hombres. Dios les bendiga, Dios les guarde, un saludo a todos y esperamos que sigan disfrutando de estos cortos estudios bíblicos que son tan necesarios para nuestras vidas.